también te pongo un poco en sintonía con lo que queremos hacer con con el tema de la encuesta y las Bien, entrevistas. dale. Eh, Nosotros hicimos un conjunto de preguntas y ahora lo que hacemos es no hacemos un informe general, sino más bien pequeños informes a partir de manojos de preguntas, ¿no? Y entonces, uno de de nuestras preocupaciones que apareció por algunas preguntas fue el tema de cómo se hizo investigación durante la pandemia, ¿no? Eh, en particular, nosotros tomamos esta vez cuatro preguntas de la encuesta que si las mirábamos en conjunto nos daba como, digamos, una composición de lugar acerca de cómo está trabajando el investigador con tecnologías ahora, ¿no? Una de las preguntas nos decía que el 75, que las personas pasan el 75% por ciento de su tiempo frente a la PC, ¿no? Ese era un dato fuerte. La otra que había como un acceso más bien difuso, no tan claro, a base de datos pagas de revistas académicas como IFCO o JSTOR, etcétera, Sí. ¿no? Y muy poco conocimiento de base de datos piratas, es decir, que si no podía acceder por la forma legal, tampoco estaba claro que podía acceder Sí, por sí, la... de las rutas, digamos, para decirlo mal y pronto. Y sin embargo había, digamos, un acceso extendido a aplicaciones de videoconferencia. Y eso estaba claro. 2/3 de la gente que contestó la encuesta tenía claro bueno, que podía acceder y qué tipo de acceso. La mayoría tiene un acceso de cuenta particular, otros de cuentas compartidas, pero estaba claro que esa utilidad, digamos, se usaba. Ujú. Entonces, teníamos una idea de un investigador o una investigadora comprometido con varias tecnologías de escritorio, y en particular con las búsquedas académicas, por otras preguntas, con un acceso no tan claro a base de datos y con un dominio de las herramientas de videoconferencia. Entonces, eso nos disparó una serie de preguntas sobre el trabajo en la pandemia, porque, bueno, justamente pensamos que así había sido el encuentro que tuvimos con las herramientas de videoconferencia, ¿no? De esas conversaciones nos quedaron algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, por un lado, la naturalidad con la que ahora se percibe el uso de esas herramientas, entre comillas, ¿no? Naturalidad. La fatiga del Zoom, que era ya un tema en pandemia y que, digamos, si vuelve siempre. Y la pregunta sobre la productividad, ¿no? Es decir, sobre la relación entre, digamos, la eficacia para el aprendizaje y el trabajo creciente, que ya se había advertido durante pandemia, pero que todavía sigue con la misma curva con respecto a esas herramientas, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, la pregunta que tenemos para hacerte es sobre, bueno, sobre tu experiencia como investigador y como docente durante la pandemia, y en particular sobre cómo ves el uso de esas aplicaciones de videoconferencia, dado que continúan, ¿no? Es un uso que empieza por la emergencia, pero que se extiende hasta ahora. Bueno, gracias por la invitación a pensar las prácticas, ¿no? A mí me parece que como resultado de la pandemia fuimos lanzados a las prácticas sin mucha planificación, sin mucha anticipación, ¿no? Y dependiendo un poco de la universidad a la que uno pertenecía, o incluso a la carrera a la que uno pertenecía como docente, tuvo mayor o menor nivel de contención, de acompañamiento, de improvisación. Yo tengo esa impresión de que sobre todo el año 20 fue un año de haber sido lanzados a situaciones novedosas para las cuales creo yo que en buena medida los docentes, las docentes, las personas que investigamos en las universidades estábamos poco entrenados, ¿no? Digamos, yo tenía más entrenamiento para meter preocupaciones por cuestiones de género en el programa que por utilizar sistemas de videoconferencia, por decirlo mal y pronto, ¿no? Sobre algunas cuestiones que planteabas en tu pregunta, Nicolás. Yo creo que efectivamente la pandemia incentivó algunas dinámicas que tienen un enorme potencial y otro potencial en el sentido
facilitar las cosas, de trascender los públicos a los cuales uno normalmente interpela, y simultáneamente creó unas dinámicas que son un poco asfixiantes. En particular, los sistemas de videoconferencia a mí me dan la impresión de que ya alcanzaron hace rato la saturación. En particular, yo soy muy escéptico respecto de la capacidad de las videoconferencias para suscitar algo parecido a la conversación que se genera en vivo entre en la conversación de antiguo régimen, ¿no? Entre cuerpos presentes. Yo creo que a veces entramos en esa dinámica para cumplir, uno puede participar, decir su verdad, pero ciertamente me parece que hay algo un poco de farsa, que no hay una dimensión sustancial que se pierde en aras de lograr de ampliar la participación a través de estos medios tecnológicos. En particular, yo soy muy escéptico y soy practicante a la vez de la educación mediada por pantallas, de la educación a distancia. Yo ahí tengo la impresión de que estamos marchando hacia un universo, por lo menos en la educación superior, en el que van a ser cada vez más frecuentes las formas de educación a distancia y cada vez menos frecuentes los encuentros personales. Creo que hay una dinámica medio difícil de parar. Incluso también la competencia entre los posgrados me parece que va a tener un punto central en esto, de cuánto exigen a los estudiantes que se acerquen a las instituciones, que se desplacen de una ciudad a otra. Yo tengo la impresión de que esas formas de educación son más útiles en el posgrado que en el grado. Me parece que hay algo de la formación del oficio del estudiante, o en particular de nuestro gremio, la formación de una reflexión histórica que requiere, no sé si de manera inimitable, pero sí requiere fuertemente ese tipo de conversación y de intercambio en el aula. Me parece que en el posgrado hay algo de esto que ya se puede presumir que ya está realizado y por lo tanto no se requiere tan insistentemente de la cohabitación. Pero definitivamente a mí me parece que hay un requerimiento de una presencia en el aula que es irreemplazable. Me parece también que hay otro rasgo que es interesante y que también es preocupante a la vez, que nos dejó la pandemia, que es la accesibilidad a documentación, a bibliografía. Yo creo que hoy como nunca, y esto es una cosa que cada día que pasa es también cierto, tenemos acceso a literatura específica, literatura especializada, bibliotecas, a fuentes de información, a bases de datos, pero el tiempo del cual disponemos es finito y los ojos de los cuales disponemos para leer son también finitos. Entonces, creo yo que tenemos cada vez más para leer, para comentar, para apropiarnos, y en comparación el tiempo del cual disponemos para ello no se modifica muy sustancialmente. Entonces ahí me parece que también sobreviene una cierta sensación de, por lo menos para cualquier persona con algún rasgo obsesivo, como en mi caso, una sensación de frustración no solo permanente, sino más creciente. Cuando descubrís que sobre tu tema de investigación se habían publicado muchas cosas, hace muchos años, que ni siquiera sabías que existían, o porque descubrís que están en un idioma que no manejás, hay una percepción de que el mundo era mucho más amplio de lo que uno suponía, que había muchas más interlocuciones disponibles, potenciales, pero que no se van a llevar a cabo porque en definitiva, hasta donde sabemos, no existen las reencarnaciones, ¿no? Entonces, marcaría esos rasgos un poco, la sensación de que se abren potencialidades, pero que esas potencialidades
exigen una cantidad de recursos, de tiempo, de esfuerzo que no siempre estamos en condiciones, te diría más mentales que tecnológicas de alcanzar, ¿no? Está bien, sí, coincido, Ernesto, con mucho de lo que planteás. Eh, en el del dibujo general que se puede obtener de eso, lo que tenemos es mayores esfuerzos y un camino en el que las decisiones no las tomamos nosotros, digamos. Es menor relevancia de nuestro rol y, bueno, la frustración, ¿no? Que es el que marcabas, ¿no? Y en esa Sí, conexión. sí. ¿Eso es más o menos lo que viste también en el proceso de enseñanza durante la pandemia en el grado con esas herramientas o es diferente el análisis? Yo te diría que fue muy diferente a lo largo del tiempo, muy diferente a lo largo del tiempo, porque en los 2 semestres del 20, mi sensación es de estar parando un tsunami con un paraguas. Y esa fue la sensación. El tsunami dentro de mi casa, el tsunami como, como docente, como director de un proyecto de investigación. Y en el 21 yo detecté que ya había... como cuando vas a jugar un partido después de haber perdido el primero 7-0, y puedes decir, bueno, ¿por qué perdimos 7? Al menos terminó el primer partido, ¿viste? Entonces ya pude planificar el segundo y perder solo 2-0, lo cual ya era un logro importante, así como la desaceleración de la inflación, ¿no? Puede ser presentada como un logro. Yo tengo la impresión de que, por un lado, el equipo docente del cual yo participo ganó en herramientas y ganó también en expectativas más realistas sobre lo que se puede hacer, mediado por pantalla, y también también los estudiantes aprendieron a ser estudiantes en mediados por pantalla. En particular, lo que yo destaco es lo que viene ocurriendo desde el 22, desde el final de la pandemia. Ahí la pregunta que yo me hice es, ¿cuál es el sentido de volver al aula? ¿Por qué tenemos que invitar a los estudiantes a que reingresen a- al campus universitario? ¿Qué tenemos para ofrecerles, para convencerlos de que es mejor que quedarse en casa y mirar una pantalla de celular? Entonces eso me llevó a mí a replantearme la dinámica de trabajo en la cursada. En ese sentido, yo no propicié una restauración de la cursada tal como existía hasta diciembre del 19, sino que instalé una dinámica de cursada que es claramente post-pandémica, que incluye actividades domiciliarias de los estudiantes, incluye clases audiovisuales que están disponibles y también acarrea encuentros de mucho trabajo en el aula. Por ejemplo, en las reuniones por Zoom, yo descubrí que funcionaba mucho mejor si a los estudiantes les llevaba una fuente para que pudiéramos conversar. En cambio, cuando me dedicaba a transmitir unidades de información, por así decir, todo se transformaba en un pantano comunicacional. Entonces, todas las clases que tenemos en el aula ahora siempre incluyen un momento de análisis de fuentes. Entonces, todas las clases llevan un cañón y o escuchamos alguna canción, o vemos algún documento histórico. Ya no tomo más exámenes parciales en el aula, todos son trabajos domiciliarios, para los cuales los estudiantes tienen 7, 10, 12 días para su realización. Es decir, yo imagino que de aquí en adelante ya nada será igual en ese sentido,
y que es necesaria una forma de cursada que esté adaptada a estos estudiantes que tenemos y al nivel de destrucción neurológica con el cual salimos los trabajadores de la educación de la pandemia, que me parece que todavía es difícil de mensurar, pero se me hace evidente que es enorme. Sí, correcto, está bien. Sí, es así. Justamente esa fue una de las razones por las que insistimos en tratar el tema, ¿no? Porque ni bien apareció en distintas preguntas de la encuesta, nos quedó claro que estaba subatendido y que había que retomarlo de alguna forma, ¿no? Para nosotros es un poco lo mismo que contás vos, ¿no? Que es aún peor, ¿no? Es un escenario posfordista al cuadrado. Claro, tal cual, sí. En nuestro caso, nosotros conseguimos a lo largo de los 4 semestres del 20 y 21, conseguimos armar un total de 15 o 16 clases audiovisuales, de entre 1 y 2 horas. Decir que todo el contenido de la asignatura está disponible. Y está disponible de manera libre. Está en YouTube ese contenido. Y nosotros explícitamente decidimos que ese contenido quede disponible pese a que terminó la pandemia. Porque no sabemos cuándo. Digamos, porque la idea es que no reemplace el trabajo en el aula. Claro, está bien. Por lo que escuché, había como resultados ambiguos, ¿no? Porque los estudiantes durante pandemia por lo menos lo escuchaban, lo veían poco, ¿no? Entonces escuché que decías que 12 minutos más o menos cada video de una hora. Sí, eso es interesante porque cuando armábamos esas clases imaginábamos que teníamos un estudiante que en su casa tenía una computadora, tenía auriculares, tiempo suficiente para sentarse y tomar nota. Y después cuando empezamos a sondear a los estudiantes acerca de cómo y cuándo ven las clases, y cuando vemos las informaciones que Google Analytics te da sobre los videos, lo que descubrimos es que hay muchísima diversidad. Primero que hay muchos estudiantes que no ven las clases, solo las escuchan. Sí. Entonces yo, no sé, siempre les decía a los estudiantes, ustedes no tienen idea del tiempo que yo perdí buscando imágenes específicas para la clase, y la verdad es que la clase funciona, creo yo, sin que ellos vean las imágenes. Lo cual habla mal de mi capacidad como editor para atraer el público, ¿no? Es general eso, ¿eh? Es eso que contás también se dio en muchos otros lugares. Ok. Después hay gente que me dice que acelera los videos y hay gente que me dice que hace exactamente lo contrario para poder tomar nota. Hay gente que me dice que puede convertir las palabras del video, digamos, la oralidad la puede pasar a texto, con lo cual recupera el guión de la clase. Y eso circulará de otra manera. Entonces, la apropiación es ingobernable, completamente ingobernable. En todo caso, a mí me sirvió para descargar a las clases en el campus, las clases, digamos, presenciales, descargarlas de la tarea de transmitir información. Con los estudiantes, yo a los estudiantes no les cuento cuándo empezó la Revolución Mexicana. Eso ellos lo tienen que ver en las clases audiovisuales disponibles. En las clases lo que hacemos es revisar fuentes históricas o conversar sobre historiografía, sobre lo que leyeron, pero no sobre la dimensión estrictamente informativa. Sí, perfecto. Esto, digamos, eso es algo que ChatGPT no puede hacer. Vos le preguntás a ChatGPT cuáles son las etapas de la Revolución Mexicana, por qué se considera que empezó el 20 de noviembre de 1910, te lo va a decir. Pero la cuestión para mí más interesante es invitarlos a los estudiantes a que vayan al aula porque allí va a ocurrir algo interesante que de ninguna manera lo pueden reemplazar con una búsqueda de Google. Lo mismo cuando tenés que pensar los exámenes. Tenés que pensar un examen que no se resuelva con un golpe de Google. Es fácil de hacer, no es fácil de corregir. Sí. Es que en distintos momentos las tecnologías a veces son, digamos, enemigos directos y en otros son recursos, ¿no? Pero requiere tiempo de pensar, de manejar la tecnología.
saber qué puedes hacer, qué no. Sí. Por eso la imagen que pintabas al principio es un poco así, ¿no? Es cada vez mayor esfuerzo en un espacio en donde nosotros no decidimos mucho, como el tema de los posgrados y las defensas de tesis. La videoconferencia ya se impuso. Sí. Y en un escenario donde, digamos, lo que aparece es la frustración, ¿no? Sí, sí, una sensación farsesca también. Hacer como si. Claro. Sí, eso es lo que plantea. Está bien, buenísimo. Es que no prende la cámara y uno se da cuenta que está ahí. Sí. Bueno, eso también es un tema para la enseñanza, ¿no? Porque lo que vos decías del audio, finalmente sigue siendo un recurso muy valioso, tu clase, y los estudiantes, por otro lado, se liberan digamos, de la presión que tienen de ser vistos, ¿no? Y de estar todo el tiempo mirando y ser mirados, ¿no? Sí, sí. A cambio, yo te podría decir, la interacción que se produce con un video de YouTube es mínima. Mínima, exacto. Sí. Entonces, un comentario por semestre en un video. Exacto. Sí, efectivamente. Todos esos problemas también aparecieron por acá, y yo estuve mirando también antes una serie de encuestas que se hicieron en secundario, en universidad. Hay varios informes ya de pandemia, Sí. y son todos de este tipo de... Estos problemas aparecen, y casi de la misma forma. Claro. Así que ojalá se retome, hagamos más entrevistas. Muchísimas gracias.